En primer lugar, agradecer a Mercé pues su amable invitación para participar en esta sesión. Y bueno, saber que hoy contamos con dos magníficos ponentes. A los dos los conozco personalmente. El primero es el doctor Francisco Aravía, es cirujano cardíaco, profesor y physician executive de la Universidad Banner en Phoenix. Yo a él le conozco porque fue uno de mis profesores y mentores cuando yo me formé en la Universidad de Arizona, donde él estuvo con el profesor Copland. De ahí se fue a la Mayo Clinic en Phoenix, de ahí se fue al Cedar Sinai en Los Ángeles y de ahí ha vuelto otra vez a Phoenix. Seguro que me he saltado alguno en medio porque Francisco ha viajado por todo Estados Unidos. Es una de las personas que más experiencia tiene seguro en corazón artificial. Ya pusimos algunos cuando estábamos en Tucson y yo creo que ahí empezaste con el corazón artificial y desde entonces no ha parado. Es proctor de Sincardia y un experto en este tema. Y luego contaremos con Joe González Costello, es cardiólogo del Hospital de Belviche, está en la unidad de insuficiencia cardíaca avanzada, trasplante cardíaco y asistencia circulatoria junto con el doctor Nicolás Manito. Y aparte de eso, es el próximo presidente de la sección de insuficiencia cardíaca de la sección de cardiología de España. Entonces, sin más, vamos a hacer las dos charlas. Creo que podemos interrumpir si queremos, pero sería mejor dejarlo para el final y tener una buena discusión con ellos dos. Francisco, un placer volver a verte, aunque sea a través de vídeo. Me recuerdo todavía los viejos tiempos de Tucson y cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a poder hablar en España. Tengo que pedir perdón porque, aunque el español es mi primera lengua, he estado en Estados Unidos por 45 años ahora. Todas las presentaciones han sido en inglés, así que esto va a ser un poco difícil para mí. Espero que me puedan entender bien. Para que sepan, el nombre viene de la familia en Arenys de Mar, al norte de Barcelona. Ese es el origen de la familia, y el otro lado de la familia es de Burgos. Y llevo ya en Estados Unidos 45 años, toda mi familia está aquí. ¿Pueden ver la presentación? Perfectamente. Ok, pues los slides están en inglés, pero se los voy a enviar para que tengan copia, para que puedan ver esto. Este es un outline de lo que voy a presentar. Primero, cómo seleccionar el paciente para un corazón artificial, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones, cuáles son los resultados de corazón artificial, cómo uno puede decidir si eso es una opción para su paciente, si lo usa, si puede usar el Freedom Driver, que es el equipo portable que puede conectar al paciente para que el paciente se pueda ir a su casa. Yo empecé haciendo corazones artificiales hace como 30 años. Eso más o menos le deja saber cuál es mi edad. He estado usando el Freedom Driver por 10 años. Enviamos el primer paciente a su casa en los Estados Unidos en 2010. Y desde entonces hemos enviado la mayoría de los pacientes a su casa con corazones artificiales. En el verano del 2015 teníamos 25 pacientes outpatients en Los Ángeles. Voy a hablar rápidamente de cómo se puede preparar el corazón artificial para removerlo al tiempo de trasplante. Hablaremos de la función renal y la anticoagulación. Así, ¿cómo decidir si un paciente necesita un corazón artificial? Lo primero es saber cuál es el diagnóstico que el paciente tiene y entender cuáles son las limitaciones. Y voy a dar una lista de cuáles son esos diagnósticos. Hay que decidir cuáles son los riesgos de muerte para el paciente que hemos identificado por los últimos años. ¿Cuáles son las características de un paciente que pone a ese paciente a riesgo de muerte si se hace un corazón artificial?
Hablaremos de ECMO, cuándo se utiliza ECMO, se puede utilizar, y cuándo es tiempo de cambiar, hacer un puente de ECMO a otro sistema. Hablaremos de el diagnóstico y qué se puede ver en el ventrículo derecho para que le dé una idea si necesita el paciente soporte de los dos ventrículos. Como ustedes saben, para sistemas de asistencia ventricular izquierda se han generado muchos parámetros en los últimos años para decidir, para asistir a uno, si el paciente que va a recibir un sistema en el ventrículo izquierdo va a sobrevivir o va a salir bien después. Y estos son uno de los 6 parámetros que se han desarrollado en los últimos 10 años para darle una idea al equipo médico cómo va a ser el paciente. Y no quiero ir por todos, pero el punto aquí es, les presento 6 de ellos y la razón por qué hay 6 y ahora hay más es porque ninguno trabaja bien. Y aunque se puedan combinar, y yo los he combinado, 2 de ellos o 3 de ellos, todavía siempre hay lugar para cometer un error y decidir en un sistema que no es apropiado para el paciente. Así que, aunque tenemos mucha información, todavía no es suficiente para decirnos si el paciente necesita un sistema ventricular o un sistema biventricular, como el corazón artificial. Quiero estar seguro que ese es un punto que está claro, que siguiendo usando sistemas izquierdos todavía tenemos problemas. Y hay pacientes que generan problemas con el ventrículo derecho, aunque se haya usado en el izquierdo. Los diagnósticos que hacen a uno pensar, quizás este paciente necesita sistema biventricular o un corazón artificial, son los siguientes. Y esto lo hemos identificado y hemos aumentado en los últimos años. El primero es que el paciente haya tenido un trasplante de corazón y ahora el corazón esté fallando, agudamente o crónicamente, y necesite otro trasplante. Uno de los beneficios del corazón artificial es que se puede reemplazar el corazón trasplantado con uno artificial y se puede detener todas las medicinas de supresión, incluyendo los esteroides. Esa es una. La otra es el paciente con fallo crónico de un trasplante que necesita otro trasplante y se puede poner el corazón artificial también. Eso lo hemos hecho varias veces. Otra de las indicaciones son pacientes que tienen ritmos malignos y que no están respondiendo a medicinas o no están respondiendo a intervenciones en el laboratorio del cateterismo. Pacientes que han tenido 5 o 6 ablations se pueden tratar con corazón artificial si son candidatos a trasplante. Cardiopatías restrictivas como amiloid. Hemos usado el corazón artificial muy buena. Es una serie que hicimos en Los Ángeles de varios pacientes. Lo pusimos en 5 pacientes como trasplante, 5 pacientes con amiloid. Los 5 sobrevivieron y fueron trasplantados. Cuando hay daño estructural en el corazón, por ejemplo, un infarto isquémico que causa un defecto en el septum de los ventrículos y el paciente es un candidato a trasplante, una de las posibilidades es, en vez de reparar el defecto y hacer puentes coronarios, es remover el corazón y poner un corazón artificial y llevarlo a trasplante. Otro escenario donde se ha podido usar el corazón artificial es en algunos cáncer del corazón. Eso se ha hecho en Texas, se han hecho varios de esos. Y aunque es una operación controversial,
ha dado resultados, pero el número es muy pequeño. Quizás lo más importante, uno de los más importantes son las pacientes que tienen abnormalidades congénitas que necesitan un puente de trasplante, y lo que se puede hacer es poner el corazón artificial, hacer las correcciones que se necesiten, por ejemplo, aumentar el tamaño de las arterias pulmonares y después hacer el trasplante sin tener que hacer más nada excepto sacar el corazón artificial y poner el corazón del donante. Trombosis ventricular lo hemos visto más en los últimos años a medida que se ha usado ECMO para proveer soporte agudo. Hemos encontrado varios pacientes que han estado en ECMO por varias semanas y tienen trombosis de los ventrículos. Un problema que hemos encontrado aquí en Estados Unidos, no sé si lo han visto en España, es Chagas disease, que es un parásito que originalmente de Sudamérica, eventualmente entró a América Central y ahora lo hemos visto en Estados Unidos, en lugares hasta en la ciudad de Chicago. Hemos hecho varios pacientes con Chagas disease que hemos sacado los ventrículos, poner el corazón artificial y llevar el paciente a trasplante. Uno de los pacientes no sabíamos creíamos que el diagnóstico era dilatación de los ventrículos idiopática, y una vez que sacamos el corazón y pusimos el artificial, la patología vino Chagas disease, y era un paciente nacido y criado en los Estados Unidos que ha vivido en el sureste de la nación. Y de alguna forma le dio Chagas disease. Y lo más común que vemos son personas con fallo biventricular que no responden a nada, que es cardiopatía dilatada o de enfermedades coronarias. Eso es el más común, pero esta lista al principio es lo que hemos visto que ha estado aumentando en los últimos años. ¿Cuáles son los factores de muerte para personas con el corazón artificial? Esto lo encontramos al resultado de un estudio que hicimos en Intermax hace 2 años, y les voy a dar los resultados. Pero los factores de riesgo para un paciente es que la edad sea más de 50 años. Más de 50 hay que estar seguro que el paciente no tiene otros órganos que han sido afectados. Si el paciente está en diálisis antes de la implantación del corazón artificial, ese es un riesgo. Y el otro es que tenga la albúmina baja, que lo que quiere decir es que el paciente está malnutrido. Esos tres han sido los principales que son riesgo para muerte en pacientes con el corazón artificial. Otras cosas que hemos encontrado, y cuando le envíe los slides, van a tener las referencias de dónde sale toda esta información, es en pacientes de ECMO, cuando se ha puesto un paciente en ECMO, para tratar de ver si el paciente es candidato a algo. Lo que hemos encontrado es que si el paciente es candidato a trasplante y el ECMO se deja más de 5 o 7 días, la mortalidad de ese paciente en corazón artificial aumenta a casi 50%. Lo que quiere decir que si usted encuentra un paciente que necesita un puente de trasplante con el corazón artificial y el paciente está en ECMO, por favor hagan la decisión temprano, porque hace una diferencia en sobrevivencia. Lo otro que hemos encontrado es si la bilirrubina total es alta o está aumentando en el paciente en ECMO, por ejemplo, o en Impella o Tandem, y la bilirrubina está aumentando, esa es una señal mala, es un riesgo, un factor de riesgo para el paciente. Y voy a hablar de eso un poco más en unos minutos y darles unas ideas. Esta es la gráfica de un estudio que hicimos en Los Ángeles, viendo
pacientes con ECMO que necesitan 2 puentes básicamente a trasplante. Primero el ECMO para estabilizarlos y después corazón artificial o sistema de asistencia ventricular. Lo importante aquí es que esto también se puede extrapolar a Impella y Tandem Heart y a esos dos principalmente. Y aquí el resultado es una gráfica de sobrevivencia del paciente que necesita ECMO inicialmente. Si en la línea azul el paciente necesita ECMO, el ECMO se pone, el paciente se estabiliza y en 5 a 7 días el paciente se traslada a otro sistema de asistencia, corazón artificial o sistema ventricular y ve que la sobrevivencia en esos pacientes es muy buena. Si uno espera más de 7 días, 7 a 14 días, para poner el sistema de puente secundario, pueden ver que la sobrevivencia de ese paciente empieza a bajar. Y si no se hace nada, se deja al paciente en ECMO para tratar de llevarlo a trasplante, ven en la línea roja que la sobrevivencia es muy inferior, mucho más inferior. Eso también se lo voy a enviar para que lo tengan. Esos son referente ahora a cambios estructurales dentro del corazón. Okay, que primero tenemos el diagnóstico, sabemos cuál es la condición del diagnóstico, sabemos entonces cuál es el Intermax Profile del paciente y ahora vamos a ver si hay cambios estructurales dentro del corazón que hace que no se puedan arreglar o no se puedan operar y repararlo de una forma que sea significativa. Vemos si hay algo dentro del corazón, por ejemplo, un defecto en el ventrículo, en el septum del ventrículo, que lo haga la reparación muy difícil. Tienen que pensar, nosotros pensamos, quizá un corazón artificial es mejor que tratar de repararlo. Otras, si el paciente tiene varias operaciones que se han hecho antes y estamos viendo la tercera, cuarta o quinta operación, que es más, y hay que proteger el corazón nativo. En esos casos muchas veces hemos ido directo a un corazón artificial y así no tenemos que proteger un corazón que es muy débil y que ha sido operado varias veces. Y si decidimos reparar el problema, tenemos que estar seguros que la reparación va a trabajar, si vamos a poner otro tipo de puente y no un corazón artificial. Así, todas estas cosas todos estos factores empiezan a darnos una idea de qué es mejor para el paciente. Uno que hemos aprendido en los últimos 10 años es, si hay un paciente que estamos pensando poner un sistema ventricular izquierdo, pero no estamos seguros cómo va a estar el lado derecho, lo que hacemos es que conseguimos consentimiento del paciente y de la familia para poner uno de los dos. Y la decisión de corazón artificial o sistema ventricular izquierdo la hacemos en sala de operación con el esternón abierto y vemos cómo está trabajando el ventrículo derecho. O sea que no ponemos al paciente y a la familia, decimos esto es lo que vamos a hacer, le decimos vamos a tomar una de estas dos decisiones y la vamos a hacer en sala de... Es que nos han apuntado. Se le ha activado el sonido. ¿Cómo se hace la decisión? Vemos cuál es el Intermax Profile del paciente en presentación, el diagnóstico, indicaciones, si tiene riesgo de mortalidad, qué enseña el eco, el CT, el MRI, si hay cambios estructurales que hay que reparar. Y si no estamos seguros que un sistema izquierdo va a trabajar, entonces tenemos consentimiento para uno de los dos, corazón artificial o sistema de asistencia, y hacemos la decisión en sala de operación una vez que vemos el ventrículo derecho, la función. Y podemos hablar de
¿Qué factores uno mira en el corazón derecho? Ok, ¿cuál es el resultado del corazón artificial en los Estados Unidos ahora? Y esto es de un manuscrito de hace 2 años, mirando a 450 pacientes que recibieron corazón artificial. Lo que encontramos es, en adición de los riesgos que mencioné, es la experiencia del centro poniendo corazón artificial. Si el centro ha puesto más de 10 corazones artificiales, lo que quiere decir, han pasado por el proceso de determinar cuál es el paciente, cuáles son los riesgos. Sabemos que la sobrevivencia a 1 año es casi 70%. Si el equipo no tiene mucha experiencia y no ha hablado con nadie con experiencia, los resultados de sobrevivencia son inferiores. Como pueden ver a 1 año aquí, 40%. Esto es de Intermax y son los resultados competitivos en pacientes de trasplante que reciben corazón artificial. Y es el mismo ejemplo, la misma información sale de otra forma. Si el centro médico ha hecho menos de 10 pacientes, puede ver que el resultado de sobrevivencia es alrededor de 64%, dividido en 43% que han llegado a trasplantes a 1 año y 10% que están todavía en soporte con corazón artificial. Si es un centro que ha hecho más de 10 pacientes, pueden ver que la sobrevivencia sube de 54% a casi a 73%. Eso dividido en que la mayoría de los pacientes sobreviven a trasplante. Para poder entender esto, es saber que con esto no estoy diciendo que los centros que tienen menos de 10 pacientes no deben ser corazón artificial. Lo que deben hacer es prestar más atención a cuáles son los riesgos de muerte del paciente que están considerando, cuál es el diagnóstico, cuál es el Intermax Profile, y poner todo eso junto y quizás discutirlo con un centro que tenga más experiencia para estar seguro que escogen el paciente correcto para un corazón artificial. En conclusión, y vamos a hablar de otras cosas, piensen cuál es el Intermax Profile del paciente. 80% de los pacientes que reciben un corazón artificial son Intermax 1 o 2. Y ese dividido por la mitad, 40% son Intermax 1, 40% son Intermax 2. Miren cuáles son los riesgos de muerte del paciente, cuál es la indicación, si hay cambios estructurales, y si no están seguros, hagan la decisión en sala de cirugía. Consienten el paciente para los 2 sistemas. Este es un paciente en Estados Unidos que recibió un corazón artificial y lo pudimos enviar a su casa. Yo estoy seguro que han visto fotografías así varias veces. Este paciente está participando en un maratón y fue trasplantado varios meses después. Este es el sistema de Freedom Driver, que deja que el paciente pueda ir a su casa. Otras cosas importantes para el corazón artificial, y le estoy dando 30 años de experiencia en 30 minutos, así que podemos hablar mucho de estas cosas, es que el remover el corazón artificial al tiempo de trasplante comienza cuando el corazón artificial se implanta. Vamos a hablar de la anticoagulación, función renal y bilirrubina. Ok, regresando al tema de la explantación, hay un artículo que escribimos hace unos años de técnicas que se pueden utilizar cuando se implanta un corazón artificial y se pueden usar también para sistemas de asistencia ventricular para facilitar cuando se saca el corazón artificial. Uno de los comentarios negativos del corazón artificial es que la operación para sacarlo al momento del trasplante es muy difícil y toma varias horas. Eso se puede simplificar en esto.
y ahora le enseño una fotografía, varias fotografías. Lo que hacemos cuando ponemos el corazón artificial es ponemos estas bandas azules, que son los torniquetes que se usan en el hospital para remover sangre. No tienen látex. El precio es alrededor de $1 por cada una de las bandas. Y se pone alrededor de la aorta, superior vena cava, inferior vena cava, para y no hacer adiciones. Así que cuando uno regresa para hacer el trasplante, no hay tejido que está restringiendo esa área. Y es mucho más fácil controlar y abrir. Lo otro es, estoy seguro que el doctor Bravo recuerda, usar el Gore-Tex para cubrir el corazón artificial. Eso también ahora lo usamos para sistemas ventriculares del lado izquierdo. Y lo otro es poner una banda de silicón, entre el esternón y los alambres de cerrar el esternón. Lo que esto hace es que cuando uno regresa para hacer el trasplante, es mucho más fácil poner el instrumento para abrir el esternón, porque hay protección debajo para que no haya daño al corazón artificial o a las estructuras adentro. Eso lo hemos usado alrededor de 100 veces ya. No hemos tenido infecciones que se han desarrollado debido a esto. Y esto está publicado. Esto hace mucho más fácil remover el corazón artificial al tiempo de trasplante. Usualmente nos toma alrededor de 1 hora desde que empezamos a abrir a que ya estamos canulados para hacer el trasplante, usando estas técnicas. Anticoagulación es algo que se ha desarrollado en los últimos 25 años, 30 años, que empezó en París y después se utilizó en Arizona, y Dr. Rábago participó en varios de esos, y eso lo hemos desarrollado para simplificar cómo se hace la anticoagulación de un corazón artificial o de un sistema de asistencia ventricular. Y podemos pasar 1 hora o menos hablando sobre eso, pero le voy a enviar la referencia para que lo tengan. Lo más importante es usar el tromboelastografía, pero muy específicamente solamente viendo a lo que se llama índice de coagulación, y hacer, cuando se mira a las maximal amplitude, donde es la función de las plaquetas, ver que se haga en TEG usando mapas de plaqueta. Esas dos cosas, con el INR y el número de plaquetas, es todo lo que usamos ahora para decidir el nivel de anticoagulación del paciente, que es principalmente cumadina, aspirina de 81 miligramos, y casi siempre eso es todo lo que se necesita. Persantin solamente si es necesario, ya no lo usamos todo el tiempo. Y pentoxifylline, que es el otro, rara vez se utiliza. La función renal siempre ha sido afectada inicialmente por el corazón artificial, y a veces es debido a la condición en que el paciente se encuentra antes de la operación. Nicerotide ya no se puede conseguir en los Estados Unidos, no sé si se puede conseguir en Europa. Lo usábamos a veces, no siempre, pero ahora lo que usamos si necesitamos es ultrafiltration para controlar el volumen del paciente en lo que la función renal regresa. Uno de los síndromes que hemos encontrado más significativo en todos los pacientes que son puente a puente en fallo cardíaco es este síndrome, que cuando un paciente está en un sistema, por ejemplo, ECMO, Impella o Tandem, por varios días, y después hacemos un corazón artificial o hacemos un sistema
de asistencia ventricular. Y yo estoy seguro que esto lo han visto, que la bilirrubina empieza a aumentar y sigue aumentando. Y uno siempre le echa la culpa al sistema ventricular o al corazón artificial o a ECMO o Tandem, uno de esos. Lo que hemos encontrado en los últimos años, esto empezó hace como 5 o 6 años en Los Ángeles, cuando vemos ese síndrome de que la bilirrubina empieza a aumentar y el número de células blancas empieza a aumentar con función del hígado que se mantiene quizás normal o un poquito elevado, lo que hemos encontrado es que en muchos de estos pacientes la vesícula está muerta y no está trabajando. Y se puede usar un ultrasonido de la vesícula o un HIDA-scan y casi nunca nos da un diagnóstico. Y lo único que hemos encontrado que trabaja es hacer una laparoscopía y vivir a la vesícula. Y en la mayoría de los casos, le puedo decir, entre 90 y 95% de los casos que hemos visto donde la bilirrubina empieza a aumentar y el número de células blancas empieza a aumentar y sigue aumentando, no es debido a hemólisis o congestión del sistema que se ha puesto, es que la vesícula ha muerto. Y en la mayoría de los casos se saca la vesícula y el paciente recupera en los próximos 2 o 3 días. Ha sido algo que hemos aprendido al principio, no lo entendíamos y fue cuando empezamos a hacer las laparoscopías que vimos que había ese cambio. Para darle unas ideas y llegar casi al final, estos son sistemas de corazón artificiales que están saliendo poco a poco. Estoy seguro que han oído del Carmat en Francia, que va a empezar un estudio en los Estados Unidos posiblemente a principios del próximo año. Bivacor, que es otro sistema desarrollado en Australia y en Estados Unidos, que es solamente un impeller que se mueve entre el lado derecho e izquierdo, como van a ver aquí, y se puede controlar el impeller electromagnéticamente y tiene una cara hacia el lado izquierdo, una cara hacia el lado derecho. Se puede correr continuamente o se puede correr pulsando. Y sin ninguna válvula puede generar pulso y presión pulsante. El Reinhardt de Alemania, que estoy seguro que lo han visto, que no mucho se ha hecho, Dragon Heart en Filadelfia y Cleveland Clinic Smart Heart, que es parecido al Bivacor, pero de ese no sabemos mucho. Y eso es todo en 30 minutos. Este es un sincardia en un paciente. Pueden ver los dos sistemas, los dos ventrículos llenándose de aire y de sangre y las cuatro válvulas de entrada y salida. Y así les doy en 30 minutos, 30 años de experiencia y estoy para contestar preguntas como deseen.